Buenos días, nuevamente bienvenidos ahora a un problema 2 o un segundo problema de movimiento rectilíneo, en este caso uniformemente acelerado. Si les parece, checamos nuevamente las fórmulas, las recordamos. Para el movimiento rectilíneo uniforme es una sola fórmula, la fórmula de posición o desplazamiento, donde nos dice que la posición final está dada por la posición inicial más la velocidad por el tiempo. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tenemos tres fórmulas. La primera nos dice que velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La segunda nos indica que la posición está dada por la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Luego la velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la posición inicial la posición final menos la posición inicial. Pasamos pues al enunciado del problema y este nos dice que un camión recorre 164 metros en 8 segundos mientras desacelera a una razón constante de 0.5 metros por segundo cuadrado. Se nos pide determinar la velocidad inicial del camión, su velocidad final y la distancia recorrida durante los primeros 0.6 segundos. Entonces iniciamos con el planteamiento del problema. Tenemos que el camión viene por aquí y luego en este instante comienza a frenar, a reducir su velocidad a razón de 0.5 metros por segundo cuadrado. En ese punto lo tomamos como posición inicial y esta posición para nosotros va a ser 0. ¿Por qué? Pues porque es nuestra referencia. Luego, desacelerando de esa forma, recorre 164 metros. Por lo tanto, nuestra posición final será igual a 164 metros precisamente. Todo eso ocurre en un tiempo de 8 segundos a una aceleración de menos 0.5 metros por segundo. ¿Por qué es negativa la aceleración? Porque estamos hablando de una desaceleración. ¿Sale? Entonces ya tenemos ahí los datos que nos arroja el problema y bueno, creo que ya tenemos una visión, un planteamiento completo del problema. De hecho aquí nos indica que entra con una velocidad inicial y la aceleración es de 0.5 metros por segundo, contraria a la velocidad. Entonces eso también nos indica desaceleración. Por eso la aceleración es negativa, porque va contra el movimiento. Calculamos pues primero la velocidad inicial. Para eso aplicamos primero la fórmula de la posición. Sustituimos, la posición inicial es igual a 0, el tiempo es de 8 segundos y la aceleración es de menos 0.5 y nuevamente el tiempo de 8 segundos. Hacemos las operaciones, nos queda como incógnita solamente precisamente la velocidad inicial. Despejamos, volvemos a despejar y tenemos que finalmente la velocidad inicial es igual a 22.5 metros por segundo, es decir, cuando el camión o cuando el conductor del camión pisa el freno o suelta el acelerador, no sé qué sucedió, pero llevaba esta velocidad en ese instante. Luego, durante 8 segundos va desacelerando o va frenando y necesitamos o se nos pide determinar
¿Qué velocidad lleva después de esos 8 segundos? Utilizamos la fórmula de velocidad, sustituimos, entonces velocidad es igual a la velocidad inicial que acabamos de calcular, más la aceleración que es de menos 0.5 por el tiempo que son 8 segundos, y esto nos da 22.5 menos 4, lo que nos resulta en 18.5 metros por segundo. Entonces, al término de esos 8 segundos, el camión lleva una velocidad de 18.5 metros por segundo. Luego, ¿qué distancia recorrió durante los primeros 0.6 segundos? Utilizamos nuevamente la fórmula de la posición para determinar esa distancia. Pasamos posición inicial al lado izquierdo de la ecuación, porque sabemos que la distancia la obtenemos restando la posición final menos la posición inicial. Sustituimos todos los valores, hacemos las operaciones y nos queda que durante los primeros 0.6 segundos el camión recorrió 13.41 metros. A manera de comprobación, solamente tomamos la tercera ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que nos dice que velocidad final es igual a velocidad inicial menos 2 veces la aceleración por la posición final menos la posición inicial. Despejamos y bueno, aquí esta resta sería la distancia total recorrida del camión durante esos 8 segundos, que ya sabemos que son 164 metros. Pero vamos a confirmar a ver si es cierto, o vamos a comprobarlo. Y sí, efectivamente son 164 metros. ¿Qué significa esto? Pues que nuestros cálculos de las velocidades están bien hechos. Hasta aquí ya terminamos el problema, ya resolvimos lo que se nos pide. Sin embargo, quiero determinar el valor de la velocidad, la ecuación final de la velocidad y la ecuación final de la posición, con el fin de graficarlas e interpretar esas gráficas. Entonces, velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Eso significa que velocidad es igual a 22.5 más la aceleración, que es de menos 0.5 por t. De ahí que velocidad sea igual a 22.5 menos 0.5 t. Y luego la posición, esta es igual a posición inicial, que dijimos que es 0, más velocidad inicial por el tiempo, es decir, 22.5 por t, más un medio de la aceleración, entonces es un medio por menos 0.5. Entonces sería 0.5 por menos 0.5, eso nos da como resultado menos 0.25, que multiplica a t cuadrada. De ahí que la posición esté dada por 22.5t menos 0.5 t cuadrada. Una vez determinadas estas ecuaciones, vamos a GeoGebra a graficarlas. Entonces la posición es 22.5t menos 0.25t cuadrada. Entonces ahí está la gráfica de la posición o del desplazamiento. Luego la velocidad es igual a 22.5 menos 0.5, ya la regué, perdón, 22.5 menos 0.5 t. Es que ahorita en lugar de presionar T, presioné Enter. Y bueno, ahí está la ecuación de la
velocidad. Y pues no las alcanzamos a ver. Y bueno, la posición en el tiempo igual a 0 es de 0. Luego, la velocidad inicial en este instante, vamos a ir hasta acá, hasta arriba. En este instante la velocidad es de 22.5 metros por segundo. Ahí tenemos la velocidad. Para la velocidad final, que es cuando t es igual a 8, trazo una recta vertical en x igual a 8. Y aquí la velocidad es de 18.5 metros por segundo, es decir, estamos comprobando que realmente lo que calculamos está bien. En ese instante la posición debe ser de 164 metros. Hasta acá, está muy arriba. No se me desesperen. Ténganme paciencia. Aquí está. Efectivamente, a los 8 segundos la posición es de 164 metros. Luego se nos pide determinar la distancia recorrida durante los primeros 0.6 segundos. Entonces trazo otra recta vertical en 0.6. Ahora vamos hacia abajo, hasta muy abajo. Les recuerdo que el eje horizontal aquí es el tiempo y el eje vertical es cualquiera de las otras dos variables dependiendo del caso, es decir, posición o velocidad. La aceleración no la graficamos puesto que es una constante. Entonces a los 0.6 segundos la posición es de 13.41 metros, es decir, el camión recorre en esas condiciones, recorre 13.41 metros en los primeros 0.6 segundos. Nos quedó una gráfica muy amplia, entonces para que se den una idea de cómo es, lo estoy contrayendo toda la gráfica completa. Esta parábola es la posición o el desplazamiento y esta recta es la velocidad. Y aquí estas que ya casi no se alcanzan a distinguir. A ver, voy a abrir horizontalmente la gráfica, voy a extender el eje X, aquí está. Entonces estas rectas son las que yo determiné acá para ver cuál es la posición y la velocidad en ese tiempo. Igual aquí para la posición a los 0.6 segundos. Si se nos hubiera pedido determinar la velocidad en ese tiempo, esta sería de la posición es 13.41. No me alcanzo a diferenciar los puntos. Necesito abrir mucho. Ahí. Entonces la velocidad después de 0.6 segundos no me lo está dando, no sé por qué. Pero bueno, los otros puntos, los otros datos que calculamos, si los comprobamos gráficamente, es todo de mi parte por hoy. Muchas gracias por acompañarme. Dios los bendiga y hasta luego. Adiós.